Gracias, Ezequiel, y buenas tardes a todos. Me es un gozo ver a estos jóvenes sirviendo al Señor ahí dentro en la zona técnica o aquí. Yo hoy estoy adrenalizado. Me he estado metiendo con los jóvenes todo el día. Ya los tengo a los pobres cansados. Pero he disfrutado mucho, de verdad, tanto el tiempo de comer como este tiempo ahora de servicio. Y un gozo ver también a la familia de, iba a decir mis futuros consuegros, Ignacio y Silvia y los demás proles que estáis aquí, un gozo. Y por las tardes habéis visto que poquito no llegamos a partir a la capacidad que necesitamos, entonces por los que están por la mañana pueden venir por la tarde también si lo deseen, porque estamos aquí que podemos caber muchos más. Gracias al Señor por el local que nos permite hacer eso. Y dar la bienvenida a los que nos siguen en YouTube. Hay un montón de hermanos y lo que me gusta de verdad es que ya hacemos casi una familia, incluso con Marta y Elizabeth, que ellas son de Colombia, si lo digo bien, porque a veces cambio los países, y nos siguen. Y estábamos hablando antes de la hermana Pereira, allí en Uruguay, una hermana Priscila querida, y su esposo y sus hijos que conozco personalmente, y ella se levanta, me decías, a las 3 de la mañana. Claro, depende si es de la tarde o la de la mañana. A la mañana, imaginaros. Eh, No digáis que no es una bendición eso. Y esto no lo sabíamos si no hubiera sido a través de estos medios de YouTube y todas estas cosas. Es una bendición, de verdad que sí. Y dime, sí. ¿Es Durazno? Cabrembo. Pues vamos a orar mucho por estos hermanos queridos. Sí, ya les saludamos. Si lo ven después, pues recogen saludos. Y todos un montón más de hermanos que no quiero olvidar a ninguno. He estado saludando a algunos. Pero gracias al Señor, y esta mañana tuvimos también esta pequeña familia que nos estaba siguiendo. Y fijaros, tuvimos que tres, no recuerdo cuántas eran, pero como 3 familias o hermanos individuales que nos estaban siguiendo por YouTube y ahora ya quieren formar parte de la congregación. Y de verdad es una bendición tremenda, tremenda, tremenda. Así que gracias al Señor. Y aunque no haya una multitud aquí, hay una multitud. Porque donde está el Señor, ahí está la multitud. Y yo sé que el Señor está aquí en esta tarde. Y vamos a abrir el libro en el Apocalipsis. Vamos a abrir la Biblia, el libro eterno, en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar hablando de los 2 testigos, pero voy a empezar hablando del templo. Y en esta tarde no tengo el PowerPoint. Os comparto la realidad. Tengo muchísimas cosas que me gustaría mostraros en cuanto a Israel, a la arqueología de Israel y también a los templos. Lo que me ha pasado es que, como soy consciente que la reunión de iglesia es también para exhortar, para estudiar la escritura, no quería separarme del tema y dedicar muchos datos y fotografías. Entonces lo que estoy haciendo son pequeños vídeos que podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y entonces ahí sí voy a compartir cosas más sobre las diferentes teorías del templo, fotografías de Israel, de cuando estuvimos ahí en los registros arqueológicos. Y eso va a ser muy interesante. Entonces tenéis que ir al canal de YouTube, suscribiros, darle a la campanilla y esas cosas, si no lo habéis visto todavía. Pero hoy vamos a estar estudiando aquí, vamos a hablar, sí, de algunas cosas muy interesantes, pero vamos a ir al texto bíblico y pido al Señor que sea de mucha bendición. Porque estamos entrando en Tierra Santa, en cosas que son difíciles de entender y tenemos que hacerlo por fe. Pero antes de hacerlo, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias porque estás aquí con nosotros. Tú mismo dijiste, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y no hay una iglesia pequeña, Señor, porque no existe un Salvador pequeño, no hay un evangelio pequeño. Tú eres nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo, el Mesías prometido. Y hoy en esta tarde, al abrir las Escrituras, te pido, Señor, que tú nos bendigas. Que podamos de verdad ver en tu palabra las maravillas de tu ley y me des a mí sabiduría para exponerla, enseñar y ser de verdad de bendición para mis hermanos. Acompáñanos, Padre, te necesitamos y te lo pedimos
En el nombre de Jesucristo. Amén. Apocalipsis capítulo 11, para aquellos que nos siguen hoy por primera vez, y creo que hay alguno también en internet que no había visto antes, hermanos, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y viendo lo que significan los pasajes. Hoy vamos a estar hablando del templo y de los dos testigos. Empezando en el capítulo 11, el versículo 1, estaremos leyendo hasta el versículo 10. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11 y versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, que sube del abismo, hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Sigamos leyendo el versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: sube acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto. Murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Señor, bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Hemos leído algo que es extraordinariamente asombroso y que de alguna manera nos proyecta al futuro de una forma visual. Pero al mirar este pasaje vienen algunas dudas a nuestras cabezas. De todas maneras, si hubiéramos vivido en los años 1500, si hubiéramos leído lo que acabo de leer ahora, tal vez aún hubiera sido más difícil de entender. Porque en esos años no existía tal cosa llamada nación de Israel. La ciudad de Jerusalén estaba siendo casi destruida, hollada. Los musulmanes, voy a ponerlo de esta manera, el Imperio Otomano también había conquistado todas esas zonas. Las cruzadas habían pasado y habían dejado solamente los castillos templarios como recoveco de cristiandad en medio de un lugar que, por supuesto, no pertenecía a los judíos. Así que cualquier interpretación de lo que hablamos la semana pasada, un tercer templo en Israel, en Jerusalén, gobernada, controlada por los judíos, era impensable, era un sueño. No es de extrañar que algunas personas, algunos teólogos de los 1500, interpretaran estos pasajes de una forma totalmente simbólica. Hoy en día ha cambiado. Y este cambio, en mi introducción, esta misma semana, me llama mucho la atención las cosas que uno puede descubrir en internet. He oído a un rabino judío hablar de la construcción del tercer templo. He oído, ya lo conocíamos, el Instituto del Templo ahí en Jerusalén. Nosotros visitamos ese lugar. Tremendo lugar donde puedes ver ya los utensilios preparados para ese tercer templo, los vasos, las trompetas de oro,
Está todo, el arca no está ahí mostrada, pero yo creo que la tienen también, el candelabro de oro, las vestimentas de los sacerdotes, todo preparado para ese tercer templo. El ortodoxo que hablaba en el vídeo que oí, hablaba de una expresión Or Legoim, la luz de las naciones, diciendo que Israel es la luz de las naciones y que los judíos están ahí en Jerusalén porque Dios le había dado esa tierra, no por las guerras, no por el movimiento sionista, sino porque Dios mismo les había dado esa tierra y querían construir ese templo. Dentro de las Naciones Unidas, el movimiento político actual, apenas hace un año que hubo un cambio de la ley que venía a decir que Israel como nación tenía control de los centros de adoración religiosa situados en Jerusalén, lo cual incluía la explanada del templo, exceptuando Al-Aqsa, ese edificio, pero no el resto de la explanada, lo cual da el derecho a todo judío a entrar en la explanada, y sabéis ahí, Manolo, ¿verdad?, dónde está esa enorme explanada, y adorar ahí a Dios si así le place. Eso es un cambio extraordinario dentro de la cosa que estamos observando hoy en día. Y lo estamos viendo y oyendo en las noticias a diario y apenas le echamos importancia. Siempre hemos oído de los conflictos en el Extremo Oriente y especialmente en Jerusalén. Esta semana también he recibido un libro. No lo he leído todo, he hecho una lectura. Los que leéis rápidamente sabéis lo que quiere decir una lectura vertical, es lo que he hecho de este libro. Se llama en inglés Dispensacionalismo antes de Darby. Y en este libro, los primeros capítulos dedican a hablar de los conceptos del rapto pretribulacional y también de la idea de la construcción de un tercer templo en escritos de 1500 en adelante, donde menciona cómo aquellos hermanos creían que un día Israel, los judíos, volverían a la tierra que Dios les había prometido y existiría un día una ciudad de Jerusalén gobernada por un gobierno judío, donde Judá sería también el centro de adoración y donde construirían un tercer templo, según el libro de Apocalipsis. Era impensable en el tiempo en que estos hermanos antes de Darby hablaran de estas cosas. Pero hoy en día, amados míos, vemos la realidad en las noticias y vemos que se está cumpliendo delante de nuestros ojos todo lo que hemos estado hablando del libro de Apocalipsis. Por eso, al acercarme a este capítulo 11, como he venido haciendo hasta ahora, me acerco con una idea clara de que este pasaje no es una alegoría, un simbolismo de la guerra entre el justo y el injusto, o las naciones y la iglesia, o algo parecido, sino que estamos leyendo aquí en la Escritura algo tan literal, que ante nuestros ojos se está cumpliendo esta palabra. Y nos pasa como aquellos judíos que vieron al Señor Jesucristo y Él mismo nos dijo, hoy se ha cumplido esto delante de vuestros ojos. Tenían en sus narices al Mesías y no fueron capaces de reconocerle. Y me pregunto si nos está pasando a nosotros lo mismo como iglesia, que estamos viendo delante de nuestras narices el cumplimiento de las profecías antiguo-testamentarias en cuanto a la venida del Señor en el libro de Daniel y las profecías nuevo-testamentarias y las palabras del apóstol Pablo del Señor Jesucristo. Y estamos viviendo el tiempo que hermanos queridos de años atrás quisieron vivir y no pudieron, y nosotros lo estamos viendo. Y nuestro corazón frío continúa sin darse cuenta que el Señor viene pronto. Y esas voces que van repitiendo cacofónicamente que esto es una invención de los 1900, no saben cómo interpretar lo que voy a estar hablando hoy. La construcción del tercer templo, profetizada en la Biblia, mencionada en las Escrituras, la existencia de una nación llamada Israel, con una ciudad capital de esa nación, Jerusalén. Miremos algunas cosas que son interesantes. Lo dejamos la semana pasada, en el versículo 2, cuando hablábamos de el patio y la ciudad santa que será gobernada por gentiles por 42 meses, la última parte del versículo 2. Y déjame retomarlo ahí en esta primera parte del mensaje. Yo sé que la semana pasada os enseñé unas diapositivas de la teoría de Cornucci, Bob Cornucci,
que está basada en una teoría de otro arqueólogo, el doctor Martin, y mostraba cómo seguramente el templo de Salomón y el templo también de Herodes no se encontraba en la plataforma del templo, sino en la ciudad de David. Ahora, hay unos 11 puntos de discusión para aceptar esa teoría, y no entro una vez más en los detalles para no aburrirnos, no alargar mi mensaje, pero es una teoría muy discutida que el mismo Instituto del Templo de Jerusalén rechaza. Ellos mantienen que el templo se encuentra en la explanada del templo. Ahora, hay otras teorías que son muy interesantes y tienen que ver también con bastante lógica, porque por lo que parece decir la historia, cuando se construyó esa mezquita de la cúpula dorada, el otomano que ahí se encontraba se acercó a uno de los judíos y le dijo dónde se encontraba el lugar santo, y el judío le dijo aquí. Y aquí quiere decir esa piedra, esa roca, como así se le conoce, a Mezquita de la Roca. Y ahí construyeron ese edificio que es tan simbólico de Jerusalén. Al otro lado, delante mismo, a unos, no sé, estoy diciéndolo de memoria y de ojo, cuando estuve ahí diría 200 metros, se encuentra Al-Aqsa, tal vez un poquito menos, 100 metros. Al-Aqsa, la más lejana, quiere decir, es la mezquita más lejana que, según una tradición tardía islámica, fue desde donde Mahoma, con su caballo descendió al cielo. Y ya digo, es una tradición lejana, y hasta ese punto no había mucho interés en Jerusalén como ciudad santa, hasta que esa tradición apareció. Bien, si es así, ahí está el problema. No pueden construir el templo ahí, en ese lugar. Imaginaros, sería la Tercera Guerra Mundial. Pero ¿y si ese no fuera el lugar? Simple lógica me habla de que si yo fuera un buen judío y un otomano se acercara a mí preguntándome ¿dónde está el lugar santísimo?, yo le señalaría 1000 metros más allá de desde donde realmente estaba, simplemente para liar al pobre otomano. Y esa es mi sospecha, que es lo que hicieron ellos. Ahora, hay una pequeña cúpula, y esta es otra de las teorías del templo perdido. Le llaman la cúpula de los espíritus. Situémonos a la entrada, justamente donde están los arcos, encuentras ahí ese gran edificio hermoso, precioso, de la Mezquita de la Roca, donde está la roca, según la teoría, donde estaba el lugar santo y donde Abraham sacrificó a Isaac. Pero por detrás de ese edificio, rodeándolo, llegas a una especie de pequeño monumento, no es muy grande, que tiene una cúpula. Antes de salir por la puerta trasera, creo recordar la Puerta de los Leones. La teoría dice que ese era el lugar santísimo. Ahora, si esto es así, la teoría dice que ahí podrían construir justo al lado de la mezquita o del edificio de la roca el tercer templo. Y esta nueva ley que apareció, ya digo, hace un año atrás, da permiso a Israel como gobierno de hacerlo, de controlar, no Al-Aqsa, no tocar los edificios, pero sí poder usar la explanada del templo. Sea como sea, va a ser. Y de hecho, un detalle más histórico que nos lleva a esta determinación tan asombrosa: Qumran, los manuscritos famosos del Mar Muerto, la secta de los esenios, si acaso tuvieron ellos que ver con los manuscritos que todavía está en debate, pero esa secta de los esenios tenía un templo en Qumran. Qumran se sitúa ahí en el Mar Muerto, justamente en la misma carretera que te lleva a Masada. Pero ahí en Qumran había unas ruinas que han descubierto que tiene todo el aspecto de ser un templo igual al que había en Jerusalén. Y si es así, esas ruinas nos dan una vez más el plano original de cómo era el templo de Jerusalén. Datos interesantes, ¿verdad? ¿Qué pasará? ¿Dónde se construirá el templo? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero mi teoría, mi expectación, es que cualquier día de estos, no la pala, porque no trabajan con palas, trabajan con cepillos y rasquetas de los arqueólogos, va a encontrar algo ahí que va a cambiar la historia que estamos viviendo. Pero lo que estamos viviendo aquí se va a cumplir. Ahora, hay un dato que es interesante.
Y vuelvo al texto bíblico. Ha sido entregado a los gentiles, nos dice el versículo 2, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Por qué 42 meses? Y realmente en la profecía bíblica, ¿qué es lo que nos dice? Vayamos un momento a ver unos pasajes, vamos a Romanos capítulo 11 y versículo 25. Romanos 11, como bien sabéis, es un capítulo que habla de las promesas dadas a Dios, a Israel, y nos recuerda a nosotros, gentiles, naciones, legoims, que hemos sido injertados, pero que no nos gloriemos por ello. Pero mira lo que dice en Romanos capítulo 11 y versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Mirad la literalidad de estos versículos. En parte. Endurecimiento en parte. Y nosotros gentiles no nos quedamos engreídos, seamos arrogantes. Pero mira, voy a seguir leyendo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios ha determinado un plan para la nación de Israel, y aquí en Romanos no está hablando del Israel de Dios como si fuera la iglesia, sino de la nación con la cual Dios tiene un plan y un propósito bien diferente a los gentiles, bien diferente a los legoims, bien diferente al resto de las naciones. Y Dios va a cumplir ese pacto. Ahora, dice, ¿hasta qué? Nosotros continuamos en ese tiempo que los gentiles están realmente siendo la manera administrativa de Dios de llevar sus planes y propósitos a cabo. Pero Dios continúa con las promesas dadas a Israel. Y aquí nos habla de un tiempo y menciona 42 meses. Ahora, la pregunta que me hago, ¿es esto simbólico o literal? ¿Por qué 42 meses? ¿Qué es lo que quiere decir estos versículos? Bien, mira el versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ahora, perdonadme, yo soy de letras, es mi excusa favorita cuando fallo en las tablas de multiplicar. Digo, yo soy estudiante de letras, pero tengo entendido más o menos que cuando haces los números de 42 meses y también ves ahí esos 1260 días, tengo entendido que esos son 3 años y medio. Interesante. ¿Queréis seguir mirando? Vamos a ver el capítulo 11.2, vamos al 12.14. Vamos a ver algunos versículos que son interesantes. 12.14, un poquito más adelante en el capítulo 12 y el versículo 14. Mira lo que dice, es que es interesante. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde está sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estas palabras son interesantes, pero todavía no sé lo que quieren decir. Solamente entiendo que un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo es como un tiempo que está dividido en 2 tiempos. Pero no quiero liaros, vamos a ver otro pasaje, vamos al 13.5. Un poquito más adelante, el 13.5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Interesante. Porque si leo aquí 42 meses, coincide con el versículo 11 y 2. Eso me llama la atención. ¿Pero qué? ¿Hay algo más en el Antiguo Testamento? Vamos a Daniel 7.25. Daniel 7.25. El libro de Daniel, el versículo 7, vamos a leer Daniel 7 y el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
He leído eso en algún otro lugar anteriormente, pero voy al capítulo 12 de Daniel y versículo 7. Daniel 12, 7. Es interesante esto. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Por qué hay tanto énfasis en la Biblia al punto de repetirlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces? Tiempo y tiempo es la mitad de un tiempo, 46 meses. ¿Por qué esa datación tan exacta que nos da 3 años y medio? Si esto fuera simbólico, entonces no haría falta esa exactitud y ese repetir y repetir esa exactitud de 3 años y medio. Entendemos al intentar interpretar la Escritura que hay un tiempo en el libro de Apocalipsis llamado el tiempo de angustia para Jacob, que cuando tú sumas ese tiempo son 7 años. Pero hemos hablado de la mitad de un tiempo, es decir, la mitad de 7, yo soy de letras, pero creo que son 3 y medio, calculo bien. Entonces, si son 3 y medio, es justamente esta época. ¿Qué va a pasar en 3 años y medio? Y ahí la palabra de Dios empieza a darnos detalles. Y empieza a decirnos que habrá un templo en Jerusalén, que por 3 años y medio será un lugar de adoración al Dios verdadero, que construirán, que podrán realmente estar allí. Y ya lo veremos, hoy no, pero hablaré del príncipe que ha de venir, y cómo este príncipe que ha de venir, el anticristo, hará un pacto con la nación de Israel y a los 3 años y medio romperá el pacto. ¿Y cuál puede ser ese pacto sino la libertad de adorar, la libertad de levantar el templo? ¿Por qué no? Pero a los 3 años y medio el anticristo romperá el pacto, sentándose él en el lugar santísimo, clamando que le adoren a él, pidiendo la adoración, y ese ser que hoy veremos llamado la bestia, engendrado desde el mismo infierno y con el poder satánico, empezará después de los 3 años y medio a perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, sigamos investigando. Y entraré más en estos detalles que hoy bosquejo a forma de pincel rápido, pero que aquí en la Escritura nos revela cosas interesantes. Poneros ahora en la situación histórica. El templo se ha construido. Los judíos están adorando en esa explanada del templo, en la ciudad de David o en la tercera teoría, donde está la cúpula de los espíritus, pero están adorando en el templo. Y de repente Dios envía a 2 testigos. A 2 testigos. Ahora he empezado diciendo y hablando de este amigo ortodoxo judío que daba un rapapolvo a la comunidad Gesherim, le estaba de verdad dando un rapapolvo por su comportamiento de no trabajar para estudiar, pero tampoco estudian, o intentando explicar por qué todos tienen que ir a la boda del rabino o al entierro del rabino. Y tenías ahí hace unos meses atrás, no sé cuántos miles, ¿verdad?, que fueron al entierro de este rabino. Y él dijo esto, muy interesante. Israel es Or Legoim. Or Legoim. ¿Qué quiere decir eso? Eso es hebreo. Or quiere decir luz. Luz de los gentiles. Las mismas palabras que habían sido dadas al Señor Jesucristo cuando Él nació. Luz de los gentiles. Y cuando leo el libro de Apocalipsis, es sumamente hebraico. ¿Ves que hace una diferencia clara, como estamos hablando aquí, entre las naciones que hollarán la santa ciudad, los pueblos y las tribus, y de repente encontramos a 2 testigos? Ahora, ¿quiénes son estos? Versículo 3. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 3 años y medio, vestidos de cilicio. Vamos a tener que buscar algunas referencias y entender el pasaje y lo que está diciendo para llegar a conclusiones. Y conclusiones basadas en lo que el texto dice. Porque
Si me dejo llevar por mi imaginación, puedo hacer que el texto diga cualquier cosa. De hecho, algunos creen que estos dos testigos son realmente la iglesia. Y así es como lo dibujan. Y dicen que estos dos testigos se trata pues de la obra de evangelización de la iglesia. Hay algunos conflictos en esa interpretación. Una es que para nosotros la iglesia ya se ha ido al cielo. Ya ha sido raptada. Por supuesto, entonces no se encuentra en este momento de la historia de Apocalipsis. Ahora, hay otro conflicto también en esa interpretación, porque como he leído, cuando sigues avanzando, al final ves que el versículo 12, que después de ser muertos, lo hemos leído, y hablaré de ello, oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces, si esta es la iglesia, en el capítulo 11, a la mitad de los 3 años y medio de la tribulación, son llevados a la iglesia. Así que la teoría mid-tribulacionista, aquellos que creen que la iglesia pasará a mitad de la tribulación, puede ser defendida por este texto. Pero no puede ser defendida la teoría post-tribulacionista, no tiene base alguna. De todas maneras, hay un factor aún más importante. No puede ser la iglesia, porque en este pasaje hace una gran diferencia entre los Leguim, las naciones, los gentiles y los judíos. Y como bien sabéis, los judíos y los gentiles forman parte de la iglesia. Así que esa teoría queda rechazada totalmente por su falta de eficacia y veracidad bíblica. ¿Qué es, pues, estos dos testigos? Bien, me da detalles. Dice que están vestidos de cilicio. No vamos a ir al pasaje, también para ganar un poquito de tiempo, pero en el libro de Isaías, capítulo 20, versículo 2, capítulo 22, 12, o Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 4, 8, ellos iban vestidos de cilicio. ¿Qué es eso de cilicio? Cilicio es una ropa que en vez de ser lana suave, y como así conocéis la lana de Perú, que es de ese animalito tan suave, ¿verdad? Y tan grato de tocar, el cilicio es lana de cabra y es de color negro. Y esa ropa es más bien tosca y picosa. Y los profetas la utilizaban para hablar en su profecía del arrepentimiento y de la necesidad de volver a Dios. Esa es la ropa con la que van vestidas estas dos personas. Porque son dos personas, son dos testigos. Una palabra utilizada para referirse muchas veces a los mártires, porque esa era la palabra, marturion, referida a aquellos que daban su vida en defensa de las verdades bíblicas. Ellos van vestidos de cilicio. Pero nos dan más definiciones. En el versículo 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Interesante. Cuando leemos versículos así, tenemos, para interpretarlos, que dirigirnos a otros pasajes de la Escritura. Ver si una palabra ha sido usada de alguna manera en la Escritura y en ese uso continúa siendo usada a lo largo de la Escritura. Un ejemplo de ello es el aceite. El aceite usado para la unción del sacerdote, el aceite usado para la unción de los reyes. Cuando tú estudias el aceite y cómo era utilizado y cuándo era usado, pronto descubres que es un símbolo del Espíritu Santo. Eso me ayuda a interpretar la Biblia. Pero es curioso porque este pasaje, estos testigos, son los dos olivos. En el libro de Zacarías, capítulo 3, si recuerdo bien. Capítulo 4, perdonadme. Zacarías, capítulo 4. El profeta Zacarías tiene una visión y ve dos olivos y dos prensas, con un montón de tubos que son las tribus de Israel en la interpretación. Y cuando uno dice, ¿quiénes son estos? El mismo profeta Zacarías habla de un representante religioso y un representante político que están construyendo el templo en los días de Esdras y Nehemías. Me refiero a Josué, el sumo sacerdote. Y Josué es acompañado de un elemento, de un personaje político, Zorobabel, el gobernador.
Y en esa visión tenemos en la profecía de Zacarías que el Señor da ánimo a Zorobabel para que levante el templo en los días de Esdras y Nehemías, si conocéis la historia. Y Dios toma a Josué y le da también ánimos porque iba vestido de vestiduras viles. Y cuando leemos también la profecía vemos ahí el símbolo de la redención. Así que ahí nos da un dato interesante. Estos dos testigos tienen una función de proclamadores de la verdad, tienen una función de predicadores al arrepentimiento, tienen una unción del Espíritu Santo, porque van, como dice aquí, los dos olivos, y tienen una función de ser luz, candeleros, luz. Recordad la palabra que he usado varias veces, hoy aprenderemos hebreos, orlegoim, están siendo luz. Por eso están simbolizados aquí con el candelabro o candeleros. Ahora, sigamos leyendo. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¡Wow! Es muy curioso. ¿Hay alguna referencia bíblica que nos ayude a interpretar lo que acabo de leer? Sí, no vamos por causa del tiempo, pero la menciono. Segunda de Reyes 1:10. Cuando Elías hace caer fuego del cielo que devora a aquellos que iban a apresarle. Cuando leemos las palabras aquí, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca. No pensemos ahora literalmente, y aquí es donde viene la confusión en el libro de Apocalipsis, que está lleno de verdades literales, pero también de imágenes hebraicas y imágenes lingüísticas. No os imaginéis aquí a un superhéroe escupiendo fuego de la boca. Eso no es lo que Juan nos está diciendo. Algunos interpretan estas palabras como en otra ocasión hablando del Señor que sale una espada aguda de su boca. ¿Recordad eso? No es literal, sino que se refiere a las palabras que emiten, que envía un juicio sobre aquellos que quieren su muerte. ¿Ves esto? Esto es algo interesante. Bien, son hombres entonces que nos recuerdan totalmente el poder que tenía Elías. Son luz, tienen el poder del Espíritu Santo. Estos tienen poder, nos dice el versículo 6, para cerrar el cielo. ¿Quién hizo esto? Y dijo que no lloviera y no llovió y lloró. Lo que salía de su boca, la oración, el fuego que lo consume, ¿verdad? A fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Moisés, ¡ay, se me ha escapado el nombre! Moisés hirió la tierra de Egipto, no cuantas veces quiso, sino cuantas veces el Señor le dijo. Pero estos, al igual que Moisés, convierten las aguas en sangre. Imaginaros qué juicio. Yo creo que esto es literal, yo no creo que esto sea ficticio. Al contrario, creo que va a haber en un momento dado, cuando el templo de Jerusalén esté construido, y los judíos estén sacrificando en él, Dios enviará a dos hombres, dos seres humanos, dos varones, que van a ser luz a las naciones y van a estar predicando y predicando arrepentimiento. Van realmente a ser clave para llevar a las personas a un terremoto espiritual, por así decirlo, que se arrepienten y buscan a Dios. Ahora, ¿quiénes son esos? Ahí viene la interpretación que no podemos asegurar, no podemos. Pero las características que nos dan nos hacen recordar a Elías y a Moisés. Una tercera posibilidad es Enoc. Los tres fueron arrebatados, llevados al cielo sin gustar la muerte de Moisés. No dice que fue arrebatado, solamente Dios conoce dónde está su tumba. Pero los vemos en el monte de la transfiguración, hablando con el Señor Jesucristo. ¿Y de qué estaban hablando? De su venida, de su reino. Tal vez estaban recibiendo órdenes de este mismo momento. La Biblia corre un velo tupido sobre esas cosas. ¿Para qué? Para el creyente tenga fe y confíe y el incrédulo sea realmente aturdido y no pueda entender, leyendo, no entienda y viendo, no vea. Estas son cosas y verdades espirituales para aquel que cree.
Hermanos, el día que esto acontezca, ni tú ni yo, si has creído en Cristo, estaremos aquí. El Señor lo sabe, estaremos en el cielo. Pero aquí en la tierra habrán esos 2 testigos, 2 hombres, cumpliendo una misión de Dios en la explanada del templo. Y ahí van a estar predicando, siendo luz, y predicando y predicando. Mira el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, marturion, su labor de testimonio, la bestia. La primera vez que aparece esa palabra en el libro de Apocalipsis, es la primera mención de la bestia, y hablaré de ella, el príncipe que ha de venir, pero la bestia es el anticristo. Es un hombre poseído por Satanás mismo. Ahora, la Biblia nos habla de que han habido personas que han sido demoníacas, sido poseídas por demonios. Nos habla de uno que tenía una legión de demonios. Solamente hay 2 personajes que recuerde, creo que son 2, no quiero decir 3 porque creo que son 2, mencionados en la Biblia, poseídos por Satanás mismo. Uno fue Judas, el que le entregó. El otro es la bestia, el anticristo. Su labor es satánica. Y por eso la palabra bestia, traducida así al castellano, es un ser de violencia, de sangre que devora. Y ese ser, ese personaje, el anticristo, que sube del abismo, del mismo lugar donde habían salido esa hueste de demonios que habíamos mencionado hace unas semanas atrás, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Todos nosotros somos eternos hasta que Dios lo permite. En el sentido aquí en la tierra. Debía haber dicho somos inmortales, no eternos, porque eternos lo somos. Somos inmortales. Cuando estos hermanos judíos terminen su labor, el Señor permitirá que los maten. Y mirad la respuesta. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto. Egipto conocido por su ocultismo, su pecado satánico. Sodoma conocido por su pecado de sodomía. Yo voy a usar esa palabra, la entendéis todos. Yo quedé asombrado de ver en Tel Aviv la ciudad más importante del mundo gay de nuestros días. Tel Aviv, en Tierra Santa. Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. No hay duda con esa frase a qué ciudad se refiere. Jerusalén. Allí estos 2 van a tener ese ministerio. Allí estos 2 van a ser muertos. Y cuando sean muertos nos da las características que los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. ¿Veis ahí la diferencia? Ya no son judíos, ya no habla de Israel, son tribus, son naciones. Verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. En la cultura oriental no hay mayor insulto que tu cuerpo no ser sepultado. No recuerda lo que hacían aquí en Europa cuando durante la Inquisición agarraban a uno, lo ponían en una especie de gavia, de jaula. Gavia es catalán, ¿verdad? De jaula, y lo subían a las catedrales, lo colgaban ahí hasta que los cuervos se comían sus ojos y los animales los devoraban y ahí se pudría. Y era un menosprecio. Y las naciones se felicitan. Y hacen regocijos, hacen fiesta. Dice versículo 10, se regocijan sobre ellos y se alegran, se envían regalos, inventan una nueva Navidad, enviándose regalos, unos a otros, porque estos 2 profetas, nos da otro dato, habían atormentado a los moradores de la tierra. La verdad atormenta. El mensaje de arrepentimiento atormenta. El mundo no quiere escuchar este mensaje. El odio es voraz, es satánico. Y nos pasa lo mismo hoy en día. Yo me quedo asombrado. Es muy difícil entender
como aquellos que predicamos el valor de la familia, que predicamos el valor de la humanidad, el valor de una vida en el vientre de la madre, aquellos que predicamos todo lo que la Biblia defiende con la autoridad de la palabra de Dios, el valor de la vida y la honra del hombre, somos discriminados, expulsados, perseguidos, insultados, ridiculizados. Es un odio satánico. Y tenemos que ponernos bozal en nuestros labios y callar y morder nuestra lengua si no queremos ser apedreados en público. Pero estos dos varones de Dios, profetas del Dios vivo, no va a haber nadie que les calle, pero van a ser odiados. Esto es literal, hermanos. Esto es literal. Por eso nosotros es un ejemplo de pensar que como estos varones van a ser puestos en el momento adecuado, que Dios intervenga cuando Él quiera, nosotros hoy hemos sido puestos como luz de las naciones también y como sal de la tierra. Porque el Señor Jesucristo dice que una luz no puede ponerse debajo de un almud, sino que se pone encima de la mesa y alumbra toda la casa. Y nosotros somos esa luz. Pero cuando la iglesia no esté, la luz serán 144.000 hombres de Dios aquí en la tierra, predicando el Evangelio, apoyado por dos varones profetas que tronarán como tronó Elías en los montes del Carmelo, y golpearán las aguas de este mar muerto, que es la humanidad, de este mar podrido, enviarán el mensaje de Dios, y Dios no se olvidará de ellos. Me pregunto si la muerte no les dolerá. Mira lo que dice el versículo 11 y llevamos ya a la última conclusión para el mensaje. Pero después de 3 días, y yo creo que son 3 días literales, 3 días y medio, aquí no creo que se esté refiriendo a la parte de la tribulación, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Ezequiel nos recuerda, predica a estos huesos secos, y tomaron en esa visión, recordad, aquí es literal, se levantaron sobre su pie, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¡Qué pánico! ¡Qué miedo! El diablo pensaba que había tenido victoria y lo único que ha conseguido aún es engrandecer más la obra de Dios. Así es Satanás. Cuando él cree frenar lo que Dios hace, Dios levanta de los muertos con su poder y su gloria. Y los que lo oyeron, una gran voz del cielo, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y me encanta esa voz del cielo, es la voz de nuestro Dios, amados míos. La misma voz que retronó ahí en Getsemaní cuando se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y esa voz que clamó también en la cruz del Señor Jesucristo: Eli, Eli, lama sabactani. Y en ese mismo momento hubo un terremoto, ¿lo recordáis? Y las tumbas se abrieron. Yo hoy visitas Israel y os animo, si vais a Jerusalén, poneros donde está la ciudadela de David y mirar hacia una especie de pequeña aldea que hay, que es una aldea musulmana, está hecha una pena realmente, pero vais a ver desde ese punto de vista un montón de tumbas abiertas. Y dicen los arqueólogos y dicen los entendidos que esa zona, esa aldea, era realmente un cementerio del siglo I, y lo que hubo es un corrimiento de tierras que partió a las tumbas por la mitad. Y es impresionante de ver, tenemos fotografías de eso. Oh, Dios levantó aquel día a muchos muertos. Y sé que Dios va a hacer lo mismo cuando oiga esa voz diciendo: subid acá. La misma voz de trueno que antes habrá dicho a la iglesia: subid acá, venid acá, pueblo mío, salid de en medio de ello, pueblo mío. Él viene con voz de trueno. Pero esa vez, aquí nos dice que todos oirán esa voz. ¿Y qué van a decir? ¿Los ovnis han venido? Claro, han ido a Marte, seguramente van a molestar a los marcianos, y los marcianos como venganza van a venir para aquí a molestarnos a nosotros. O tal vez sea la Luna, los lunáticos, ahora que China ha enviado también un cohete, seguramente hay ahí, no sé si lo sabéis, ¿habéis visto esos vídeos por internet que dicen que hay algunas culturas y restos culturales en el lado oscuro de la Luna? Cualquier cosa vale, exceptuando la palabra de Dios. Cualquier hipótesis vale, exceptuando la realidad que esa voz que dice subid acá será la voz del mismo Señor Jesucristo. Y una vez más la tierra temblará en sus entrañas.
habrá un terremoto. La tierra está harta del pecado de la humanidad. Cuando Jesús murió en la cruz, clamó a gran voz y hubo un terremoto. Y ese momento, cuando oiga la voz de nuevo, cuando el planeta Tierra oiga la voz de nuevo, subid acá. La tierra responderá con ese gran terremoto. En Romanos nos dice que la tierra gime a una. Y aún está de parto hasta ahora, hasta que se manifiesten los hijos de Dios. La tierra espera el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios sigue mostrando su esperanza a la humanidad. Porque dice, murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y es interesante esta expresión, murieron en número de 7,000 hombres, porque es que es una traducción difícil. Porque es que en el griego dice, murieron nombres 7,000. Más o menos sería así la traducción. Personas nombradas, tú y tú. Tal vez hayan sido aquellos que habían perseguido a estos dos testigos. Pero lo hermoso, que en medio de la tribulación darán gloria a Dios. La expresión al Dios del cielo es una expresión idiomática hebrea que muestra la omnipotencia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios del cielo, el mismo que vio Daniel, nuestro Dios. Esto es apasionante, hermanos míos, y esto es real. Y ante nuestros ojos se está desplegando como si en el telón estuviera pasando ya, corriéndose el telón de los últimos días. El escenario está preparado. El escenario está preparado. Las luces creo que se han encendido. Los focos se han encendido. Solo falta que los actores entren a escena. Y podía ser hoy mismo. Si el Señor lo permite, la semana que viene seguiremos hablando. Pero si es hoy mismo, la semana que viene estaremos viviendo lo que en el libro de Apocalipsis nos comenta. Vamos a orar. Padre, qué bonito es tu libro, qué maravilloso es tu verdad. Te glorificamos por ello, Padre. Y te pido, Señor, que avives nuestro espíritu y nuestro ánimo para que te esperemos desde el cielo. Tengamos esa visión gloriosa que nuestro Señor viene a rescatar a la iglesia. Padre, gracias por este libro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, Nece, cantamos un himno para terminar. Estupendo. Los hermanos que estáis ahí en YouTube, cantad con nosotros también. Uniros a nuestra YouTubeación y gracias por estar aquí.